¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar con ustedes, con Wenmansin Rodríguez, con Laura Regis. Hola Laura, en la interpretación de lengua de señas mexicana. Así es, Laura, un gusto estar con todos ustedes. Hoy tenemos en Noticias 22 muchos temas muy variados. Vamos a tener arqueología, Laura. Arqueología subacuática, el sistema de cuevas sumergidas más grande de todo el planeta está aquí en México, en la península de Yucatán. Tendremos todos los detalles más adelante, pero también hablaremos del camino, la ruta crítica que buscan todos los cineastas, Laura, para ganar un premio Oscar. Ya los premios BAFTA. Así y de es. aquí lo que sigue son los premios Oscar y Guillermo del Toro se está afianzando de una manera impresionante. Y bueno, hoy tenemos para ustedes una pregunta con la cual los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros. Ya saben, hashtag Noticias22 en nuestras redes sociales. La pregunta está en este momento en pantalla. ¿Qué sabes de la Coyolxauhqui? ¿Cómo no? Ustedes la conocen, la mujer desmembrada, este monolito encontrado hace 40 años y del cual vamos a estar platicando a lo largo de la semana. Y también rápidamente les comentamos que va a estar aquí la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez para platicarnos acerca de la guerra en el ciberespacio que inicia los Estados Unidos. Y tenemos, por supuesto, el resumen de los Juegos Olímpicos de Invierno. Esto y más aquí en Noticias 22. Comenzamos. El Museo Mural Diego Rivera cumple 30 años. Y lo celebra con exposiciones y la develación de un boleto conmemorativo del sistema de transporte colectivo Metro. Las coincidencias de los sismos siguen sucediendo. El 19 de septiembre de 1985, en la Ciudad de México, se sintió un temblor. En consecuencia, 400 edificios fueron dañados. Uno de ellos fue el que albergaba el mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Este mural se encontraba en el Hotel del Prado, primero en la sala que se llama el Salón Versalles, que era salón de fiestas y comedor, posteriormente en el lobby de ese mismo hotel, pero siempre presentando problemas y en un espacio pues privado. Entonces, toda la leyenda del mural, bueno, que desde que se creó fue importante por las polémicas que suscitó en torno a la frase de Dios ha muerto y a la representación de figuras políticas. Para conservar este mural se le construyó un nuevo espacio, el cual está cumpliendo 30 años. La tarde del viernes, cuando se celebraría este aniversario, en la Ciudad de México volvió a temblar. El recinto, el cual ocupa lo que fuera el estacionamiento del Hotel Ritz, se construyó con la tecnología necesaria para proteger la obra de Rivera. Tras haber ocurrido los trágicos sismos del 19 y del 20 de septiembre del 85, una comisión de especialistas se dedicaron a revisar el patrimonio artístico de la Ciudad de México y encontraron alrededor de 100 murales dañados, con diferentes grados de daños. Entre ellos, este mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda de Diego Rivera, que estaba un poquito fisurado de la parte alta. Como parte de las celebraciones por los 30 años del museo, se seleccionaron una serie de imágenes que dan cuenta de la historia del mural y del recinto. Aquí seleccionamos para exponer en el ámbito donde se resguarda el mural una secuencia fotográfica que considera desde los principios de la Alameda, desde las primeras fotografías que se cuentan, hasta la actualidad, pasando por el primer traslado que sufrió el mural en el año 59, si no me equivoco, cuando pasa del Salón Versalles al lobby, posteriormente pues todo el proceso de cubrir el mural con madera y con 1000 materiales para resguardarlo y todo lo que fue el traslado hacia aquí. Además, se realizarán conferencias para recordar el rescate que se hizo del mural y las actividades que se han llevado a cabo en el museo a lo largo de 30 años. Noticias 22, Alberto Aranda.
Un espacio maravilloso y por supuesto para sentirnos profundamente orgullosos, ya que ese mural es uno de los puntos de referencia en la pintura mexicana en distintas partes del mundo. Continuamos ahora con otra cosa que también nos debe hacer sentirnos muy orgullosos, el aniversario y la conmemoración de uno de los escritores más importantes del siglo XIX. Por eso historiadores y cronistas se reunieron anoche en el Palacio de Bellas Artes para comenzar las conmemoraciones por el bicentenario del natalicio del poeta, periodista Guillermo Prieto, uno de los grandes personajes del México decimonónico. Cada vez que damos un paso en la ciudad, cada vez que leemos la ciudad, estamos recuperando la memoria y las enseñanzas de don Guillermo Prieto. Poeta y cronista mexicano, Guillermo Prieto fue uno de los impulsores más importantes de la literatura nacional del siglo XIX. Autor de libros de poesía y novela como La Musa Callejera, Viaje de Orden Supremo y A mi padre, el también jurista, nacido el 10 de febrero de 1818, retrató en sus obras las costumbres nacionales de su época. A 200 años de su natalicio, el Instituto Nacional de Bellas Artes le realizó un homenaje coordinado por el escritor Vicente Quirarte. Guillermo Prieto tuvo una larga vida desde 1818 hasta 1877, de tal manera que cubre su existencia prácticamente todo el siglo XIX, vio todos los métodos de iluminación, desde la yesca hasta la luz eléctrica, desde la carreta hasta el tranvía eléctrico. En fin, su testimonio es valiosísimo tanto en sus crónicas como en sus poemas, en sus ensayos, en sus memorias. Durante este homenaje, en el que participaron la arquitecta María Bustamante, la cronista Ángeles González Gamio, la maestra en letras Blanca Estela Treviño, el ensayista José Francisco Conde, así como Miguel Ángel Castro, se hizo la lectura de fragmentos de sus textos y se reflexionó sobre los lugares simbólicos de la estancia de Prieto en la Ciudad de México. Uno de ellos fue la casa que habitó. Con gran sorpresa y gran desilusión, encontramos que la casa natal de Prieto, en la calle de Mesones, antiguamente Portal de Tejada, ya para llegar a Bolívar, ya no tiene la placa. Se ha eliminado, hay una fachada espantosa, el aplanado original de la casa se desapareció, de tal manera que me parece criminal que de por sí es un país sin memoria y que haya desaparecido esa placa me parece terrible. Quirarte también se refirió a los escritores herederos de la literatura del cronista. Gabriel Vargas es un heredero de Guillermo Prieto, como lo es también Chava Flores, como lo son muchísimos representantes de la cultura popular, Carlos Monsiváis, cronistas como Juan Villoro, como Elena Poniatowska. Es decir, ellos no serían lo que son sin el antecedente de Prieto. Noticias 22, Karen Rivera. Y esta noche en nuestro segmento dedicado al rescate del patrimonio dañado por los sismos, les vamos a presentar una entrevista con Diego Prieto. Él es director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, un organismo encargado, como ustedes saben, de coordinar los trabajos de restauración en más de 1,500 inmuebles. La Iglesia de los Remedios en Cholula y el exconvento de Huaquechula, ambos en Puebla, la Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles en la Ciudad de México y Santa Prisca en Taxco Guerrero son algunos de los edificios considerados Patrimonio de la Nación que resultaron afectados por los sismos del 2017. La Secretaría de Cultura Federal informó que en 694 municipios de 11 estados reportaron daños. Actualmente, el INAH está trabajando para salvaguardar las edificaciones. Por supuesto que es un trabajo inmenso y yo asumo que vamos avanzando con un enorme entusiasmo, con una gran entrega por parte del personal del INAH en general, muy particularmente sus arquitectos, sus restauradoras y restauradores, además de otra gente que se ha ido acercando a partir de la Universidad Nacional o de universidades locales, de las entidades de la Secretaría de Cultura vinculadas a la tarea, como sitios y monumentos del patrimonio cultural. Yo creo que hay un enorme entusiasmo, una gran entrega y una gran disposición.
Para levantar el censo de los daños, se dispusieron 50 brigadas con 200 especialistas. Con un primer recurso del Fonden, se pudo asegurar las estructuras de los inmuebles. Ahora se está en la etapa de realizar los estudios de las estructuras y subsuelo para proceder con la restauración. Por supuesto que se trata de un trabajo meticuloso, de un trabajo que requiere un esmero y un cuidado especial y que por lo tanto no se puede hacer así inopinadamente y lleva su tiempo. No solo el trabajo, sino también la gestión muy compleja de los recursos que se requieren para que este trabajo pueda ser posible y que también es una tarea que nos corresponde y que nos está ocupando de manera cotidiana. Me refiero a poder hacer que fluya el recurso del seguro que ampara los daños a bienes culturales afectados por cualquier contingencia natural o accidental. Además de resguardar las esculturas, pinturas y demás objetos de arte sacro que se encontraban en el interior de los inmuebles, el INAH trabaja directamente con las comunidades. La gente se pone feliz cuando se vuelve a abrir el templo o cuando habilitamos una instalación provisional anexa, cuando hemos podido resguardar y poner a salvo los bienes culturales, las imágenes, las esculturas, algunos retablos. La gente también reconoce, al mismo tiempo que exige, reconoce. Ahorita mismo le comentaba de lo que significó la restauración del Cristo del Calvario en la comunidad de Ocuila, en Estado de México. Una comunidad donde al principio no nos querían dejar entrar porque ellos consideraban que sus templos tenían que ser demolidos. Ellos, al contrario, ahora defienden la conservación, ¿no?, la restauración, la recuperación de todos sus templos e imágenes. Y por cierto, esta imagen en lo particular se le atribuye de alguna manera la intervención sobresaliente, o alguien podría decir milagrosa, de que evitó que se cayera el templo y por eso sufrió algunas fisuras en los brazos mismas que ya fueron restauradas y la gente está contenta, la gente está feliz. Los estados con mayor número de inmuebles afectados son Oaxaca, 325, Morelos, 300, Puebla, 250, Estado de México, 244, Chiapas, 102, Tlaxcala, 100, Ciudad de México, 89, Guerrero, 70, Tabasco, 26, Hidalgo, 19 y Veracruz, 7. Pero yo estoy confiado que lo vamos a resolver bien. Claro, nos va a llevar varios años de trabajo, lo ha dicho la secretaria García Cepeda, pero yo espero que en noviembre de este año ya tengamos un avance considerable y ahí hemos hecho la gestión de los recursos y podamos llegar a haber dejado ya un cronograma muy claro para que quien tome el relevo en la Secretaría y en el Instituto pues pueda tener una hoja de ruta muy clara de cómo vamos hacia el año 2020, en principio, que es nuestro propósito. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, seguimos hablando de nuestro patrimonio, que es algo que vamos a estar tocando a lo largo de todo el programa. Así es, y también vamos a tocar el tema de patrimonio a partir del próximo miércoles, que vamos a estrenar una sección que tendrán aquí todos ustedes. ¿Por qué? Porque el miércoles, Laura, son 40 años del descubrimiento de la Coyolxauhqui. ¿Se imaginan ustedes gente que estaba haciendo trabajos dentro de las inmediaciones del centro histórico y de pronto encontrar este monolito espectacular? Tenemos una pregunta para ustedes. ¿Qué saben de la Coyolxauhqui? Pónganse en contacto con nosotros. Esta pregunta es a través de nuestras redes sociales, #Noticias22, y les vamos a dejar antes de la pausa una probadita de estos reportajes que estrenaremos el próximo miércoles.
Fue un hallazgo fortuito, se debió gracias a obreros de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Es un círculo de 3,25 de diámetro en el cual vemos un cuerpo humano femenino decapitado y desmembrado. Tenemos todo un pasado y toda una riqueza cultural que se encuentra depositada en el subsuelo. Aquí yace el canónigo Miguel de Palomares. Gracias a los trabajos del Templo Mayor se ha podido ir conformando un nuevo rostro del Mexica. Rusia es invitado de honor de la 7ª edición de la Feria Internacional de la Lectura en Yucatán. Corría 1945 y el fin de la Segunda Guerra Mundial era inminente. El joven Yuri Norosev era parte del batallón que incursionaba en Berlín. La Biblioteca Nacional de la capital nazi ardía en llamas y Yuri salvó del incendio a 2 libros: Los Códices Mayas de los Hermanos Villacorta y Relación de las Cosas de Yucatán de Fray Diego de Landa. Gracias a esto, Norosev se interesó en la cultura maya y pudo ser el primero en descifrar los códigos de los logogramas y los signos fonéticos que componen a esta lengua. Hoy, a más de 70 años, Rusia y Yucatán se vuelven a unir a través de los libros en la Filey. Я могу сказать, что мы действительно чувствуем себя гордыми, и это очень важно. То, что Россия и Мерида, и Мексика имеют дополнительный мостик. Это совместный интерес. В 2 словах, это и творческие коллективы, это и лекции, это и презентации, это и даже мундиаль. Enfrentarnos a la nueva Rusia, lo que está llevando Rusia nuevo, con nuevos escritores. La Rusia lleva talleres, van a develar un busto de Yuri Norosev, talleres, danza, y pues que sin querer coincide hasta el Mundial, que el Mundial va a ser allá. Entonces va a ser un encuentro muy, muy bonito, muy significativo. El otro invitado a la Feria de la Lectura será el estado de Guanajuato. En su 7ª edición, además de las letras, la Filey será un espacio para las artes plásticas, cine, ciencia y cultura maya. Mérida es una capital cultural muy fuerte y Yucatán tiene todo un talento que se lo demostramos al mundo entero, ya que como nuestra feria de la lectura es nacional e internacional, allá participa el Congreso de UC Mexicanistas que dirige Sara Pot, que tiene más de 100 miembros de todo el mundo. La Filey se ha convertido en uno de los encuentros culturales más importantes del sureste y reivindica su vocación como feria de la lectura con el lema Imagínate que te imagino. El libro está evolucionando y los medios electrónicos cada día están creciendo, ¿no? Y lo importante es que la gente se vuelva letrada, porque si una comunidad es letrada, vamos a tener menos violencia, va a ser una comunidad más segura y de mayor crecimiento, como actualmente lo es Mérida. Ya lo averigüé. Les tenemos un regalo. El próximo 21 de febrero, como parte de las actividades del Día Internacional de la Lengua Materna, se va a llevar a cabo la presentación del disco Vuelo Sonoro, música alternativa de jóvenes indígenas. La verdad es que está muy interesante cada una de las propuestas que se presentan. Esto es en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris y tenemos 10 cortesías dobles para que asistan. Lo único que tienen que hacer es enviar un correo a la dirección que tienen ahí en pantalla, noticias22@canal22.org.mx. Ahí lo tienen para que vayan al concierto. Y vamos con Huemansin y la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez.
Muchas gracias, Laura. Así es, como los lunes que nos toca hablar de una visión global, nos acompaña aquí nuestra buena amiga, la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez. Y tenemos una pregunta, Ileana, más adelante estaremos conversando otras cosas más, pero de esa guerra de las galaxias de Ronald Reagan, ahora estamos en otro nivel de guerra en la era Trump, que tiene que ver con ese territorio de lo intangible. Sí, caramba. Y bueno, primero pues un gusto estar con ustedes y en ese territorio de lo intangible. Si en el pasado la conquista era por la Luna, hoy día la conquista es con Elon Musk para llegar a Marte, ¿no? Y colonizar Marte. Pero bueno, sí, en ese entorno estamos viendo la transformación de las guerras, no solamente por los escenarios donde se desarrollan, estamos viendo la urbanización de la violencia. Diferentes estudios demuestran que para el año 2020, el 2030, el 2050 y en lo sucesivo, va a haber un abandono de las áreas urbanas para concentrarse de las zonas rurales a las zonas urbanas. Entonces los conflictos armados se van a volver todavía mucho más complejos de lo que estamos observando. Y esto conlleva una serie de construcciones también en el ámbito de lo tecnológico, donde estamos observando cómo se puede transformar la guerra del uso de instrumentos que habitualmente conocimos en el pasado y seguimos observando a lo que es el concepto de la ciberguerra, donde se pueden estropear o intervenir sistemas computacionales bajo softwares muy sofisticados que puedan inhabilitar a toda una ciudad y con ello generar un verdadero conflicto para los civiles. Con este escenario estamos escuchando el discurso de Donald Trump, donde ya habla de ese temor a la ciberguerra, pero donde ellos también pueden accionar su famoso botón. Aquel botón que cuando habló de Corea del Norte, hablaba de mi botón es más grande y más poderoso en un tuit, así lo decía. Esta amenaza existe y se hace latente una vez que emitió su discurso de informe del Estado de la Unión, donde logra ampliar un techo fiscal por más de $300 millones, donde una gran partida tiene que ver con el incremento al aspecto militar y a la investigación para el desarrollo de armas nucleares. En la actualidad, independientemente de que se cuenta con un tratado para la no proliferación de armas nucleares después de la Segunda Guerra Mundial, los países que siguen realizando investigación en este tema son a la cabeza en tema de investigación Rusia, Estados Unidos, el Reino Unido, China, Francia, que están en el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, y fuera de este están Pakistán, la India, Israel y Corea del Norte. Entonces, hay latente el conato y la posibilidad del uso de un arma nuclear. Este es un poco el escenario del panorama internacional al que se apresta Donald Trump y sin miramientos dice, todavía no estamos en tiempo de fomentar la paz porque hay quienes no quieren contribuir en esta y nosotros estaremos preparados en caso de que exista una amenaza a la paz. Bueno, muchas gracias por este comentario detonado por este tuit freudiano de Donald Trump de su botón es más grande. Más adelante hablamos más sobre esto. Claro que sí, con todo gusto. Vamos contigo, Laura. Muchas gracias. Estaremos al pendiente, nos vemos al ratito, doctora Ileana Rodríguez Santibáñez. Y mientras les comentamos que, bueno, pues anoche se realizó la entrega de los premios BAFTA, que es, digamos que el pasito previo para el premio Oscar. Parece ser que ya no le van a quitar, nadie podrá quitarle el premio a Guillermo del Toro como mejor director. Hay que esperar desde luego, pero esto es un poco el anuncio de lo que podrían ser los premios Oscar. Los premios BAFTA, que reconocen lo mejor del cine británico, son la última parada importante rumbo a los Oscar. Por eso es de destacarse que la gran triunfadora de la noche fue 3 anuncios por un crimen del director Martin McDonagh. El filme sobre la necesidad de justicia de una mujer se llevó los premios a la mejor película británica, mejor actriz, mejor actor de reparto y mejor guión original. La forma del agua del director mexicano Guillermo del Toro se llevó los galardones al mejor director, mejor diseño de producción y mejor banda sonora. Con estos reconocimientos es casi un hecho que el cineasta tapatío se convertirá en el tercer realizador mexicano en llevarse el premio Oscar al mejor director. Antes lo precedieron Alfonso Cuarón con Gravity y Alejandro G. Iñárritu con The Revenant.
And the winner is Frances McDormand. Nah, just kidding. The BAFTA goes to Gary Oldman for The Darkest Hour. Por lo demás, no hubo demasiadas sorpresas. Gary Oldman obtuvo el premio al mejor actor por La Noche Más Oscura y Coco triunfó en la categoría de mejor película animada. Noticias 22, Julio López. Bueno, pues está bien, hay que ponerle un poco de emoción a estos premios. Así ya ahí tienen ustedes este resumen que hemos dado cuenta en diferentes momentos de lo que han sido los festivales y los lugares en donde se reconocen a los diferentes personajes que participan en la carrera rumbo al Oscar. Y bueno, a Guillermo del Toro le ha ido bastante bien. Esperemos que tenga algún reconocimiento. Sería de estos mexicanos que han estado trabajando en los últimos años en Hollywood, el único que no ha recibido un Oscar. Efectivamente, nos vamos a la pausa. Continuamos aquí en Noticias 22. La fiesta del Teatro Universitario ha llegado a su fin con un reconocimiento a las mejores propuestas escénicas de esta que fue la 25ª edición. La edición número 25 del Festival Internacional de Teatro Universitario se clausuró con la entrega de reconocimientos a los montajes más sobresalientes que participaron este año. Ustedes entienden, ¿verdad? Del Grupo 2 de Octubre de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Año Nuevo, Vida Nueva, Violencia Genera Violencia, de la Universidad La Salle, Campus Ciudad de México, Escorial, del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM, Las Tremendas Aventuras de la Capitana Gaspacho, del Centro Universitario de Arte de la Universidad de Guadalajara, así como Ropa Sucia de la Escuela Nacional de Arte Teatral de Limba, fueron las obras ganadoras de esta edición, en la que participaron 66 grupos de la Ciudad de México, 20 compañías del país y 19 internacionales. Este año logramos hacer que en la primera etapa se inscribieran 18 grupos de escuelas internacionales. Uno logró llegar a la final en la modalidad de competencia, pero además en la modalidad de muestra estudiantil logramos incluir otras escuelas como lo son de la UBA en Argentina, también de la UQAM, la Universidad de Quebec en Montreal de Canadá, y además logramos formalizar un intercambio de residencias artísticas en las que produjimos 2 obras junto con la Shanghai Theatre Academy. Y esto pues nos da un resultado de entre la primera etapa y la gran final de un poquito más de 17,000 espectadores. Pues yo creo que el panorama es muy inspirador. Lo que nos corresponde a nosotros es seguir picando piedras, seguir trabajando, sobre todo para el público. Pensar siempre en que este trabajo es para otro. Es un trabajo colaborativo muy padre, porque ya no es simplemente la escuela, sino que sabes que va a llegar a un público. Pensar en el festival como eso, como un teatro para el país y para las personas. En la ceremonia de premiación también se develó la placa conmemorativa por el 25 aniversario del FITU. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, como recordarán, hemos estado dándole una vuelta allí al teatro en diferentes momentos, al teatro mexicano, y aquí, en este mismo espacio, dimos cuenta de cuando comenzó este encuentro universitario. Vamos con la pregunta que tenemos para todos ustedes, que los invitamos a colaborar. ¿Qué es lo que conocen o qué es lo que saben de la Coyolxauhqui? Y nos responde Paco Mares, diosa de la luna en la mitología azteca, cuya escultura fue descubierta accidentalmente al hacer trabajos de mantenimiento de la instalación eléctrica subterránea. Todo un acontecimiento que nos tocó vivir y admirar la grandeza de la cultura de nuestros antepasados. Esto es lo que nos dice Paco Mares, así es. Y bueno, el descubrimiento de la Coyolxauhqui detonó el proyecto Templo Mayor, museo que nosotros podemos visitar para encontrarnos con ese pasado de lo que existió debajo de esta ciudad que hoy conocemos como Ciudad de México, una de las más antiguas habitadas constantemente en la historia de este continente. No la más antigua, pero sí la que no ha dejado de tener habitantes desde entonces. Y bueno, a propósito de arqueología, Laura está bien acompañada para hablar sobre un tema que es verdaderamente emocionante, las cuevas que están debajo del piso, debajo de la tierra, y que tienen una conexión con diferentes lugares. Laura, vamos contigo. Efectivamente, estamos con Guillermo de Anda, director del proyecto Gran Acuífero Maya, para que nos platique. Imagínense, una cueva sumergida de 347 kilómetros de longitud. Lo que hay allá adentro, restos de animales, restos de vida, de seres humanos probablemente, de enseres,
una cueva sumergida que ha sido descubierta y que es la cueva sumergida más grande de todo el planeta y está aquí en la península de Yucatán, dentro de este sistema en el que hay cenotes, hay cuevas. Es un laberinto que, bueno, pues los arqueólogos, los espeleólogos mexicanos, en coordinación también con otras instancias de otras partes del mundo, pues han trabajado mucho. ¿Cuál es el hallazgo? Tenemos una gran noticia que darles. Guillermo, platícanos, por favor. Muchas gracias, gracias por invitarme. Y el hallazgo fundamentalmente es la unión de dos de estos grandes sistemas de cueva inundada. Zacactún y Dos Ojos. Dos Ojos, un lugar muy conocido por el turismo. Al unirse estos dos sistemas, tenemos un sistema de 347 kilómetros de agua. No se sabía que estaban unidos. No se sabía que estaban unidos. ¿Cómo se encontró que estaban unidos? Esto es un punto interesante. Hemos estado buscando esa conexión por 30 años. Se han estado haciendo conexiones en otros sistemas. En realidad yo pienso que esta cueva va a crecer todavía mucho más. Es un enorme sistema maravilloso de agua dulce. Es una capa, digamos, muy delgada de agua dulce sobre agua salada, pero es una enorme cantidad de agua dulce, es un gran recurso. Sabíamos que tendrían que conectar de alguna manera porque hemos ido conectando otros sistemas y los mapas de los dos lugares se acercaban, tú veías en el mapa 1,5 metros de distancia en un punto determinado y así permaneció 5 años. Hasta que hace un mes se pudo hacer la conexión, nuestro proyecto la hizo. Yo creo que de lo que se trata un poco o un mucho es de celebrar esta conexión y de poder decir de alguna manera, sabemos mucho más de este sistema, poco a poco se están desentrañando esta idea y me han preguntado, bueno, ¿y cuál es realmente el mérito, lo que tú me acabas de preguntar? Yo creo que lo importante es poner un enorme recurso natural de nuestro país en contexto, en un mapa, poderlo graficar, poder saber exactamente hacia dónde va, cómo es, porque esto también nos va a ayudar a protegerlo. El lugar es increíble en cuanto a riqueza natural y a riqueza cultural. Ahora, para poder hacer que este patrimonio sea protegido, ¿qué se requiere? Se requiere hacer una gestión, porque evidentemente cuando hay recursos naturales, culturales, de cualquier índole, pues es muy frecuente que puedan caer en un mal uso o en un abuso. ¿Se están haciendo ya gestiones para que esto pueda ser reconocido como patrimonio? Sí, desde luego, hemos estado haciendo gestiones desde hace mucho tiempo en relación a todos los cenotes. Y nuestro proyecto incluso ha hecho algunas propuestas de políticas públicas en función de reuniones con público en general, con científicos, con gente que trabaja también con nosotros. Hemos estado pugnando porque se protejan estos sitios y porque se les dé el valor que tienen. Otra gran razón para poder decir, tenemos la cueva inundada más larga del mundo, y ayúdenos a protegerla. Esto ha hecho que voltee todo el mundo hacia el estado de Quintana Roo, hacia México, hacia un aspecto muy positivo de nuestro país. Entonces creo que ahora podemos conjuntar todo un grupo de gente que pueda apoyarnos a cuidarla. Cuidar que fundamentalmente el agua, empezando por ahí, que el agua esté bien. Nos encanta el turismo. Qué bueno que los turistas puedan interactuar también con este sistema, pero hay que hacerlo de forma inteligente, ¿no? Hay que hacerlo de una manera muy sustentable y que no afecte al sistema, que la gente lo disfrute, que las comunidades que dependen de este sistema estén también felices, que reciban un ingreso por este tipo de actividades, pero siempre enfocados a cuidarlo, a protegerlo, porque también a veces se piensa, la verdad, que vamos a protegerlo, vamos a declararlo como un sitio especial y entonces la gente piensa, uy, nadie lo va a poder tocar, nadie lo va a poder ver, nadie va a poder ir. No se trata de eso, es todo lo contrario, cuidarlo para que este patrimonio de todos nosotros y de la humanidad finalmente permanezca, ¿no? Zacactún está al noreste de Tulum, es un lugar que se conocía, pero no se conocían estas conexiones. Si todavía tenemos unos cuantos segundos, que creo que sí, 2 minutos, excelente. Me da una enorme curiosidad saber cómo se llega a esto. ¿Se hace a través de búsquedas, de investigaciones físicas, a través de espeleólogos que se sumergen en estas cuevas? Qué excelente pregunta. Sí, esto lo hacemos seres humanos dentro de la cueva. No son a través de Google Maps ni... Utilizamos toda la tecnología disponible. National Geographic también apoya este proyecto con tecnología increíble. Pero de alguna manera el trabajo principal somos buceadores dentro de los sistemas buscando lugares. Nuestro jefe de exploración del proyecto, Robert Schmittner,
Yo le digo que él tiene un don especial y hoy parece que tú hueles las galerías cuando estamos allá abajo y sabes por dónde ir para ir alargando los sistemas. Entonces, el mérito aquí es una exploración pura. Al estilo del siglo XIX, con nuestra línea, nuestra brújula. Con líneas de vida que líneas se de vida, tiran y brújulas, haciendo mapas. Claro, la tecnología nos ayuda, pero creo que hay un gran mérito aquí. Y es un mérito de exploradores durante 30 años, tengo que decir eso, no somos los únicos, somos los que tuvimos el privilegio de encontrarlo, pero es un grupo de exploradores muy grande en los últimos 30 años. Y que además están arriesgándolo todo. Claro, claro. Porque aunque se tiren estas líneas de vida, puede pasar que algún problema haya con ellas, Claro. permanentemente ofrendando directamente la vida. Es una actividad, sí, de riesgo. De enorme riesgo y hay de que enorme reconocerlo. especialización. ¿Por qué no nos invitas? Tú has dicho por ahí que es una especie de túnel del tiempo, porque son miles de años en los que uno podría Así es. regresar observando qué es lo que se encuentra ahí, todos estos restos que quedan de vida y también restos de piedras, de todo lo que fue este sistema en otras épocas. Ojalá que tengamos la oportunidad, nos invites y hagamos por ahí Más que invitados, algunos claro que reportajes. sí. Así que bueno, pues en breve regresamos, tenemos una pausa y muchísimas gracias. por Gracias estar a aquí con ustedes, muy nosotros. amables. Continuamos aquí en Noticias 22. Vamos con una de las respuestas que nos ha hecho llegar parte del público que sigue a Noticias 22 y que ha puesto una interacción a través de las redes sociales. Aquí tenemos a Cris Rodríguez que nos dice a la pregunta que establecimos, ¿qué conocen o qué saben de la Coyolxauhqui? Y dice, una deidad mexicana fue descuartizada por su hermano y se cree que representa a la luna. Entonces ahí sería interesante preguntar quién era el hermano y quién lo descuartizó y cuántos hermanos tenía, eso es para otro momento. Pero bueno, vamos con más información. Este sábado se llevó a cabo la procesión en honor de la vaquita marina para crear conciencia pública sobre su conservación. Veamos qué fue lo que sucedió. Ante el gran riesgo de extinción de la vaquita marina, artistas y científicos unen esfuerzos para evitar la catástrofe. Por ello, la procesión en su honor que se llevó a cabo el sábado pasado. Nos hemos reunido hoy para guardar luto por los cientos de vaquitas marinas que han muerto en las últimas 2 décadas por causas humanas. Quiero dejar claro que esta ceremonia no es un requiem de la vaquita como especie, ya que aún sobreviven pocas de ellas. Estamos aquí para manifestarnos por la triste situación en que se encuentran. Hoy todos somos testigos y partícipes de este ritual para honrarla y para enfrentar las batallas que sean necesarias para garantizar su sobrevivencia. Hoy, como habitantes de este planeta, le decimos al resto del mundo que la vaquita marina es nuestra hermana en la evolución natural y que nos duele cada una de las vaquitas que aparecen muertas en las redes de enmalle en el Alto Golfo de California. Nos encontramos frente a 300 niños y niñas nombrados hoy embajadores del mundo natural. Su presencia nos reclama en silencio el daño ambiental que estamos dejando a nuestro paso. Muchas de ellas y ellos portan imágenes de especies que, al igual que la vaquita, se encuentran en grave peligro de extinción. Hoy, el Museo Nacional de Antropología nos presenta la escultura memorial de la marsopa vaquita, pieza de mi autoría que está conformada de 4 elementos. El principal es el cráneo de la vaquita, mismo que hemos transportado hoy del Museo Tamayo hasta aquí, a la entrada de este simbólico museo. A este cráneo lo rodean 2 yugos. El primero, esculpido en mármol, en señal de respeto, y el segundo fundido en bronce con incrustaciones de redes y basuras que he recogido personalmente en el Golfo de California y que enfatizan la agresión de nuestra especie hacia los ecosistemas marinos.
La procesión que inició en el Museo Tamayo fue conducida musicalmente por el ensamble de percusiones Tambuco y culminó en el Museo Nacional de Antropología con la interpretación del responsorio In Memoriam Rodolfo Halfter de Mario Lavista y constituye un mensaje al mundo del compromiso que tenemos los mexicanos con la extraordinaria biodiversidad de nuestros mares y territorios. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Y no es exageración esto de una marcha fúnebre cuando quedan tan pocos ejemplares. Así es, Laura, cuando estamos viendo en la historia que en el siglo XIX se extinguieron tortugas en las Galápagos, se extinguieron el lobo de Tasmania a principios del siglo XX, el pájaro dodo, que fue también alimento de los marineros en diferentes islas, en las Islas Mauricio, tantas especies que se extinguieron. El lobo mexicano, por ejemplo, el lobo mexicano, el lobo gris, el oso gris también en el norte de México. Tanto por Estados Unidos como por nuestro propio país. Entonces, eso fue como resultado del expansionismo de la actividad humana en diferentes partes y ahora tiene que ver, bueno, por muchos motivos, además contaminación y calentamiento global. Efectivamente, ¿no? Acabar con el hábitat de los animales es la mejor forma de llevarlos a una extinción segura. Está con nosotros de vuelta la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez, ya se platicó acerca del tema del ciberespacio de Trump, pero bueno, también hay un asunto muy importante que tiene una repercusión a nivel no solo de América Latina, sino que ya se están haciendo consultas internacionales y tiene que ver con el éxodo de venezolanos. Sí, caramba, estaba escuchando yo la extinción o probable extinción de especies en riesgo y también hay posibles extinciones de regímenes democráticos, ¿verdad? Y bueno, esto nos lleva a hablar de Venezuela y pues se ha acentuado o se ha hecho todavía más agresiva la carencia que tienen los venezolanos, que les ha impulsado, no necesariamente por las circunstancias de inseguridad, sino en búsqueda por la seguridad humana, que es un concepto que incluye muchísimos otros, entre otros el tema de la salud, y que están yéndose ya no solamente buscando oportunidades hacia el continente europeo o hacia Estados Unidos y Canadá, sino que de manera inmediata están entrando bajo una oportunidad que les dio el gobierno colombiano. Están habiendo un éxodo masivo hacia Colombia. Hay albergues incluso puestos por la propia Cancillería colombiana para dar abrigo o albergue a estos flujos migratorios de venezolanos. La Organización Mundial de la Salud, cuando habla de la salud, no habla de la ausencia de una enfermedad, sino habla de la salud en términos de la existencia de condiciones que posibiliten una seguridad física, mental, económica y social para los individuos. Y esto no están teniendo muchos de los venezolanos que no están conformes con las condiciones en las que están viviendo y están entonces yéndose a Colombia. Colombia, hay que reconocer que lo que tiene que ver con la recepción de flujos migratorios se hace bajo convenios internacionales, por ejemplo, el Convenio de Caracas de 1933, pero queda voluntad del Estado que abre sus puertos la recepción de estos flujos, obviamente con el análisis y la observancia internacional, como lo es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, que también está atento a estos éxodos que estamos viendo. Las circunstancias políticas no son las mejores en este momento para Venezuela. La Constitución venezolana señala que las elecciones presidenciales se realizan a final de año y la Asamblea Nacional, hoy 100% oficialista, desde el año pasado, ha convocado elecciones a finales de abril. No hay realmente candidatos de la oposición. Recordemos que Leopoldo López está bajo prisión domiciliaria y recordemos que Enrique Capriles, que hubiese sido un buen candidato, está inhabilitado para competir por el próximo periodo en Venezuela. Así es que las circunstancias tampoco son muy prometedoras. A nivel internacional, diplomáticamente hablando, Venezuela no se encuentra en el mejor momento. Se va a realizar la Cumbre de las Américas en Perú y ya hay toda una ola de voces para impedir que Maduro se presente a la Cumbre de las Américas. Hoy precisamente decía él que no importaba si fuese por tierra, mar o aire, él llegaría a Perú a la reunión de la Cumbre de las Américas. Hoy ya en las primeras horas Perú dice: serás considerado persona non grata y no podrás entrar a nuestro territorio. Entonces hay una lucha no solamente al interior, sino también internacionalmente en contra de Venezuela y por supuesto los que pagan los platos rotos son los ciudadanos de Venezuela que sufren las sanciones internacionales, claro, aparte de la carestía que hoy día ya existe en la propia Venezuela. Esto es lo que está expulsando hasta el más patriota de los patriotas en Venezuela. Hace unas horas también se ha dado a conocer de parte de Colombia, en voz del presidente, del presidente Santos, que
la más importante crisis que actualmente tiene Colombia es la migración de venezolanos. Sí, es correcto. Había cifras precisamente del ACNUR donde decía que en los últimos años esta se había acelerado en un 3000%, catapultándolo hacia todos los países del mundo, pero particularmente hacia Estados Unidos y hoy día hacia Colombia. Entonces, sí, es una situación muy compleja. No hablemos de aquella fuga de capitales que han habido, de aquellos que lo han podido hacer, sino también de la fuga de cerebros, de todos aquellos que también han podido tener una oportunidad para hacer este tipo de flujos migratorios de alguna forma regular hacia otros estados, pero también los flujos irregulares, muchos de ellos a veces no contabilizados porque no puede haber un recuento de estos, ¿no? Liliana, sí, y no solamente es Colombia, porque también está recibiendo personas de Venezuela, Brasil, Chile, Perú, Ecuador. O sea, sí estamos hablando de una crisis regional, ¿no? Sí, claro, y que también obedece un poco a la reciprocidad histórica de los pueblos. Cuando estos estados también han tenido serios conflictos, Venezuela también fue un receptáculo natural de estos flujos migratorios. En ese sentido, siempre ha habido esta fraternidad latinoamericana que nos identifica como naciones, aunque no unifica nuestras propias ideologías o idiosincrasia como pueblos, ¿no? Pero sí hay esta reciprocidad que es una cuestión histórica. Bueno, crisis en lo que fue el reino de la Nueva Vizcaya. Es correcto. Bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo, doctora, y por ponernos los puntos sobre las IES. Habrá que ver si esto no también impacta de alguna manera en la política de la zona. Es correcto, hay que ver cómo impacta. No hay que perder de vista a un Evo Morales, que calladito está haciendo cosas muy importantes para su nación, con toda la crítica que pasó sobre él por una reelección, ¿no? Hay que estar atentos. Pues muchas gracias, nos vemos próximamente. Con todo gusto. Doctora, gracias por estar aquí. Y nos despedimos con música, con un italiano que nació el 19 de febrero de 1743. Así es, ese día llegó al mundo Luigi Boccherini, un compositor y violonchelista italiano que recordamos esta noche, especialmente por la obra que vamos a ver a continuación. Es su cuarteto, un fragmento de su cuarteto de cuerdas número 5.